Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. Muchísimo para hablar el día de hoy. Por eso no perdamos más el tiempo, prepárate algo rico y disfrutemos de esta charla de café. Varios son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Esperemos que salga bien y que te aporte valor este video. Primer tema, la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed subió en el día de ayer, luego de su reunión de 2 días de política monetaria, la tasa de interés de referencia o Federal Funds Rate en 0.75% por segunda vez consecutiva, en lo que viene siendo el aumento más agresivo y más fuerte de las tasas de interés desde 1994 hasta el día de hoy. Los efectos del aumento de los tipos de interés ya lo hablamos previamente en el canal en un video cortito de 7 u 8 minutos que te debe estar apareciendo por acá. Básicamente lo que la Fed quiere hacer es enfriar la economía, detener el crecimiento o desacelerar el crecimiento para poder frenar la inflación. Lo dijo muy claro Jerome Powell. Es mucho más riesgoso para la Fed no detener el aumento de los precios que eventualmente llevar a los Estados Unidos a una recesión. Es decir, si tienen que llevar a la economía a lo que se define como una recesión, una desaceleración fuerte del crecimiento económico, lo van a hacer porque consideran más importante controlar los precios. Sobre este punto, un pequeño comentario sobre un artículo excelente que leí en el Wall Street Journal. Jason Seawig, espero haber dicho bien el apellido, es un autor, periodista y columnista del diario Wall Street Journal que semana a semana escribe artículos para una columna titulada The Intelligent Investor, el inversor inteligente. De hecho, Jason Seawig fue el autor y escritor que comentó la última edición que tenemos de El inversor inteligente, que está por ahí el libro. Básicamente lo que este autor, con un gráfico muy clarito, muestra es que siempre que se ha tratado de predecir el accionar de la Fed, los que tratan de hacerlo, los expertos, han errado en sus predicciones, y vas a ver en forma muy clara en lo que ha sido la última predicción. Hace un año atrás nadie preveía este aumento agresivo de las tasas de interés. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? No trates de medir a la economía y no trates de orientar a tus inversiones en virtud de lo que crees que va a hacer la Reserva Federal, porque si escuchas a alguien que trata de anticipar lo que la Fed va a hacer, probablemente ese alguien esté equivocado. En segundo lugar, como dice ese mismo artículo y como lo dice también Peter Lynch en muchas charlas que da, ni siquiera la propia Fed sabe lo que va a hacer de acá a 6 meses o de acá a un año. Puede saber o creer que sabe lo que va a hacer de acá a un par de semanas, pero ni siquiera sabe lo que va a pasar a largo plazo. Y en tercer lugar, la moraleja de nuevo, no trates de medir al mercado y a la economía. Al contrario, es muy probable que en estas etapas de, si vemos una recesión, sean las mejores oportunidades que tengas como inversor, porque en estas etapas es donde se generan las fortunas en el mercado de valores. En segundo lugar, como vas a ver ahora en pantalla, el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley por 280 billones de dólares en subsidios para la industria de los semiconductores. Y te voy a contar rápidamente en qué consiste y qué es lo que falta para que se apruebe. En primer lugar, como dice la propia palabra, son 280 billones de dólares distribuidos en 10 años en subsidios para la producción de plantas de semiconductores por 52 o 54 billones. Ahí se beneficiará, en caso de que se apruebe, ya vamos ahí, Intel, Micron, Taiwan Semiconductors, Applied Materials. Tienen 24 o 25 billones en créditos fiscales para estas empresas, para subsidiar lo que es la investigación, desarrollo y todo el avance tecnológico, y tienen 200 billones de dólares para fomentar el estudio científico de mejores tecnologías en semiconductores. Como verás, una ley que tiene el apoyo de gran parte del Partido Demócrata y del presidente de los Estados Unidos, y lo que busca es tratar de que el mundo occidental no se quede tan rezagado frente al mundo oriental en lo que hace a tecnología líder en semiconductores. Esta fue aprobada con un amplio respaldo de los republicanos en el Senado y ahora va camino a la Casa de los Representantes en los Estados Unidos. Falta que se apruebe esta en lo que sería la Casa de los Representantes, en donde
la cosa está algo dividida, pero la directora o la speaker Nancy Pelosi dice que tiene el apoyo suficiente para sacarlo adelante. Si eso se cumpliría, sería algo muy bueno para la industria de los semiconductores. Y en tercer lugar, vamos a lo que sería una de las noticias más recientes, que como vas a ver en pantalla, Meta Platforms reportó resultados trimestrales al día de ayer y por primera vez en su historia, ese título es como que se repite. Primera vez que paga mucho el titular de diario ese, ¿no? Llama la atención, hace clic la gente. Pero Meta Platforms, por primera vez en su historia, reportó una caída de su línea tope, de su top line, de las ventas totales. Bajaron un 1%, como vas a ver ahora en pantalla, hasta los 28 y algo billones de dólares. Los costos siguen estando ahí, creciendo al 22%, como te va a ir apareciendo en pantalla. Y obviamente todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Las ventas caen un poco, los costos siguen estando ahí o incluso siguen subiendo. El beneficio neto final de Meta sufrió bastante, cayó bastante. Sin embargo, no te voy a poner las placas porque no te quiero aburrir. Los usuarios activos, los usuarios diarios y los usuarios mensuales en líneas generales de su family of apps, de su familia de aplicaciones, incluida la matriz de Facebook, siguen en aumento, siguen creciendo. Lo que bajó mucho, como seguramente ahora sí te va a estar apareciendo en pantalla, es el precio que cobra Meta Platforms por cada ad, por cada anuncio que muestra. Ese, por la menor demanda que hay, por este ambiente inflacionario y por esta priorización de los gastos que están haciendo las compañías, bajó un 14%. Eso fue en líneas generales. Por supuesto, no voy a entrar mucho en detalle, ya la analizamos en profundidad por acá a Meta Platforms en varios videos del canal, lo puedes ver, pero en líneas generales eso fue lo que pasó y obviamente a Wall Street, imagino, no abrió el mercado todavía el día de hoy, no le va a gustar mucho. La pregunta ¿es una inversión interesante Meta Platforms a estos precios? Como siempre, en este punto ya me conoces, me gusta valorar a las empresas generalmente por Discounted Free Cash Flow, es decir, para saber cuál es el valor presente de todos los flujos de caja libre que en el futuro conservadoramente nos pueden entregar. Veamos cuál es ese número en el caso de Meta Platforms. La matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y compañía tiene al momento de grabar este video 2.713 millones de acciones en circulación. De hecho, Meta Platforms informó en este informe trimestral que recompró 5 billones de dólares en acciones, con la acción bastante barata y que tiene 24 o 25 billones más autorizados para la recompra. Algo muy bueno porque baja el número de acciones en circulación a un precio bastante atractivo de su acción. Luego vas a poder ver que tiene una deuda neta negativa, es decir, tiene más caja que deuda por casi 25 billones. Estas fueron las ventas del último año. Su porcentaje de rentabilidad de flujo de caja libre a ventas promedio desde que salió a cotizar a bolsa es excelente, lo mismo que su crecimiento de venta. Les pido que busquen cualquier empresa cotizada del tamaño de Meta Platforms que haya tenido ese crecimiento anual y compuesto de las ventas. No van a encontrar mucho salvo Alibaba, Amazon y algunas pocas excepciones. Hablo de la última década, por supuesto, del 2011 para acá. Y bueno, obviamente por acá los números del último trimestre que como vimos bajaron sensiblemente en lo que hace al flujo de caja libre y en lo que hace al crecimiento de las ventas, que fue en forma interanual de un 1% abajo. Los números de los últimos 5 años promedio, también para tener una referencia, han sido excelentes en lo que hace a rentabilidad de flujo de caja libre y en lo que hace al crecimiento de ventas. Pero como dijimos, eso es la historia, eso es lo que nos muestra la historia. Lo que te paga a vos como inversor es el futuro. Proyectemos un futuro de Meta Platforms mucho peor del que supo tener la historia. Supongamos que la cosa se pone más competitiva, no puede crecer al 40% como venía creciendo, ni al 20%. Veamos qué valor nos da esa proyección negativa, ese pesimismo en el futuro. Incluso creciendo, como ves acá, a un ritmo del 7 y 6%, es decir, poniendo prácticamente el freno de mano, siendo una de las empresas de publicidad digital más grandes del mundo, con una rentabilidad de flujo de caja libre del 27%, mucho menor a la rentabilidad promedio de los últimos 5 años y de que es una empresa cotizada, con una tasa de descuento de rentabilidad por nuestra inversión del 12,5 y un múltiplo final bastante bajo de 14 veces, el precio, el valor intrínseco, mejor dicho, el valor intrínseco de cada acción es de $180. Es decir, si ese futuro de crecimiento lento, de flujos de caja libre bastante bajo, se cumple, el valor intrínseco de todo ese cash futuro descontado, un 12,5%, es de unos $180.
Podrán ser, acá lo puedo cambiar, incluso todavía, por ejemplo, más pesimistas y decir no, va a crecer más lento, por lo tanto, como crece más lento, es probable que el valor intrínseco tienda a bajar. Las acciones cotizan en un rango de valoración, es decir, no tienen un número exacto y preciso de valor intrínseco, pero yo diría que incluso siendo muy pesimista respecto al futuro de Meta Platforms, el precio al que cotiza ofrece un margen de seguridad bastante interesante para una de las mejores empresas de Internet con los mejores ingenieros del mundo y que básicamente es, junto con Google, uno de los jugadores más fuertes en lo que hace a la publicidad digital. Y ahora las empresas estarán reduciendo sus budgets, sus presupuestos para marketing y para advertising. Pero tarde o temprano tienen que mostrar sus productos al consumidor. Te hago una pregunta, si sos una empresa, ¿a quién vas a buscar para publicar tu producto? ¿A la empresa que tiene 200 millones de usuarios, 600 millones de usuarios? ¿O a la empresa que como Meta Platforms tiene casi 3.6 billones de usuarios mensuales activos en su plataforma? Prácticamente la mitad de la población mundial. Obviamente es una reflexión que hago yo en voz alta. No implica bajo ningún punto de vista un consejo directo de inversión. Y obviamente, para terminar, si sos un poquitito más optimista y un poquito más optimista y menos conservador con su crecimiento y le das un crecimiento del 9 y del 8% con un mejor margen de flujo de caja libre y un mejor múltiplo final, el valor intrínseco ya se va hasta casi $240 y obviamente si sos un poquito más optimista, no te digo acá que le pongas un 30 o un 40 como supo tener, sino le pongamos un 11, un 10 y un margen de flujo de caja libre del 31%, si quieren el 30 para hacerlo más conservador, y el valor intrínseco de cada acción es de unos $300. ¿Que hay problemas o cuestiones a resolver en el futuro para Meta Platforms? Por supuesto que lo hay. A mí la historia de esa empresa me ha demostrado o me demuestra, particularmente en mi punto de vista, que tiene los recursos para resolverlo. Es obviamente un punto de vista y una opinión. Con eso, nada más, no lo tomes como consejo directo. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo lo que hablamos acá? ¿Qué pensás? ¿La Fed va a llevar a los Estados Unidos a una recesión? La historia diría que es más probable que improbable. ¿Eso va a cambiar tu filosofía de inversión? ¿Te asusta en el corto plazo? Estaba viendo que Cathie Wood, una famosa inversora, de hecho es famosa, reconozcámoslo, estaba vendiendo contra pérdida gran cantidad de sus inversiones, incluida con Coinbase ahora. ¿Sos como ella? ¿Te asustás? ¿Vendés en las caídas? ¿Y qué más hablamos? De los semiconductores. ¿Qué pensás? ¿Sos optimista respecto a esta industria? Meta Platforms, ¿te parece una oportunidad, value de una buena empresa? ¿Te parece una trampa de valor? ¿Te parece que perdió la batalla contra TikTok? Muchas preguntas, ¿no, Arturo? ¿Qué pasa? Bueno, está bueno. Con preguntas así uno hace mejores inversiones. Nada más, un gran saludo. Y por supuesto, el día domingo, como siempre, los videos más largos, vamos a venir con por lo menos 2 informes de 2 empresas adicionales que estén presentando informes trimestrales. Vamos a tratar de que sea alguna nueva. Un gran saludo y nos vemos pronto en el próximo.